Pues la semana pasada les compartía acerca de la primera parte, ¿verdad? De la iglesia, pero se quedó en continuación, ¿verdad? Y para que nos demos una idea, la iglesia, yo creo que lo has notado aún dentro de tu propia familia, que dos personas no piensan 100% igual, ¿verdad? Entonces, me pasaba el otro día que estábamos poniendo cuadros ahí en la casa. Finalmente, después de como 3 meses de tener los cuadros ahí en cajas, porque nos cambiamos de casa, finalmente se llegó el día, ya estábamos poniendo cuadros y a pesar que somos nada más dos, qué difícil es ponerse de acuerdo, ¿verdad? Que si así, que no, que esté acá, que esté allá, Y bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque en la iglesia sucede algo muy parecido. La misma Biblia, multiplicado por diferentes, por millones de personas, pues a cada iglesia es diferente y va haciendo énfasis en diferentes cosas, en diferentes áreas de la Biblia, pero eso no quiere decir que estamos peleados, o debiera de decir, ¿verdad? Porque hay veces que sí la cuestión se torna así como que no les hables a los de la iglesia de aquí al lado, no les hables a la iglesia de aquí enfrente, porque pues ellos creen diferente o tienen otro nombre. Pero la iglesia, cuando vamos a la esencia, lo que tiene en característica la iglesia es que cree en Jesucristo, que cree que es el Hijo de Dios, que murió crucificado, que 3 días estuvo sepultado, pero resucitó, que hay Espíritu Santo, y entonces esos puntos doctrinales nos van uniendo como iglesia. Y entonces la iglesia es uno de los simbolismos también que ocupa la Biblia, es que somos un ejército. De hecho, Dios en el Antiguo Testamento varias veces lo menciona, que Él es Jehová de los ejércitos. Y entonces, pues hay estudiosos que se han puesto a contar cuántas personas hay que creen suponiendo en el budismo. Y en el budismo hay aproximadamente 600 millones de creyentes en el mundo. Y entonces uno dice, wow, qué de creyentes, ¿verdad? Bueno, pues los musulmanes les ganan, ¿verdad? Son 1.3 billones de creyentes que se dicen yo creo en Alá. Y entonces uno dijera, bueno, pues ¿en dónde está la iglesia? Bueno, con estas características que te comento de creer en puntos doctrinales básicos, la iglesia es más grande que China. Y sabemos que, si tú no sabes, yo estoy para contarte aquí, que China es el país más poblado del planeta. Bueno, la iglesia es más grande que China. Tú dijeras, bueno, pero es que India, ¿no? También son muchos los que habitan ahí. Bueno, la iglesia es más grande que China y que India juntos. Y entonces nos vamos dando una idea. Bueno, en Estados Unidos también somos un montón, ¿verdad? Una millonada. Bueno, pues la iglesia es más grande que China, que India y que Estados Unidos juntos. La iglesia aproximadamente se ha calculado que son 2.3 billones de creyentes. Entonces, cuando obviamente ves todos esos creyentes, hay diferentes énfasis doctrinales. Hay quienes, como te digo, así como si fuera una casa que le vas a poner el cuadro, y a mí ese cuadro me gusta más acá en la sala, y a mi esposa no, ese cuadro le gusta más en el baño, y ahí nos estábamos poniendo de acuerdo. Así la iglesia, hay quienes les gusta hacer más énfasis suponiendo en el bautismo en agua. Y entonces a los que les gusta hacer énfasis en el bautismo en agua, pues se han llamado bautistas. Hay quienes, un gran reformador de la iglesia se llamó Martín Lutero, porque él fue el primero que dijo, ¿no? La Biblia no debe de estar en latín porque nadie la entiende. Y entonces él fue uno de los primeros sacerdotes que tradujo la Biblia del latín al alemán, porque él era alemán. Y entonces los creyentes empezaron a leer la Biblia en su propio lenguaje y la empezaron a entender. Entonces muchos, estoy hablando de allá, del 1500, pues entonces dijeron, oh, pues Martín Lutero es un gran reformador, y entonces ellos se llaman luteranos. Y así hay diferentes denominaciones, pero la iglesia nos vamos dando cuenta que es un ejército enorme. Pero ¿qué sucede? Que la iglesia, no sé si te ha pasado a ti también,
amas de casa, aquí hay bastantes, ¿verdad? ¿Les ha pasado que dicen por ahí los americanos, multitasking, ¿verdad? Estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo y entonces pones el arroz para cocinarlo y entonces en lo que está el arroz y estás preparando el arroz, ¡ay! Te acuerdas que tienes una canasta de ropa sucia y entonces vas por la canasta de ropa sucia y la estás echando en la lavadora, pero en eso volteas y dices, ¡ay! Mira, ahí está la basura y de repente ya se te olvidó que el arroz lo dejaste allí cocinando, ¿verdad? Y entonces de lo que sacas la basura y de repente, ¡ay! La secadora todavía tiene ropa del día de ayer y no me había dado cuenta. Se te olvida el arroz. Bueno, algo así puede suceder en la iglesia, que Dios nos deja los propósitos establecidos, pero hay veces que nos metemos en programas, en eventos, en campamentos, en cuestiones a veces, tristemente, a veces de rencor, de enojo, que se me olvida cuál es el verdadero propósito de la iglesia. Entonces es por eso que tenemos que estar yendo a los fundamentos y constantemente estarme acordando para qué existe la iglesia. Y de eso te había empezado a hablar la semana pasada y no sé si te acuerdas, pero ahorita lo vamos a volver a estudiar. Se nos tiene que quedar bien grabados porque si no sabemos para qué existe la iglesia, vengo y me congrego, pero no entiendo 100% para qué me estoy congregando. Y pueden pasar años y no voy a ningún lado porque no entiendo para qué es la iglesia. Entonces, por eso es bien esencial que hace 8 días, si no estuviste o ya no te acuerdas, pues hoy tomes apuntes y te lo estés recordando constantemente. Los propósitos, las metas de esta plática. Obtener una nueva apreciación de lo que es la iglesia y qué puede hacer en tu vida y en el mundo. ¿Qué es lo que podemos hacer como creyentes en la iglesia, en nuestra vida, pero en todos los que nos rodean? El segundo objetivo, dejar de tener una falsa imagen de una iglesia perfecta y comprometerte a la verdadera imagen de una iglesia poderosa. Y como ahorita el pastor Enrique lo mencionaba, somos poderosos en Cristo, pero al mismo tiempo está llena de gente con debilidades. Que somos débiles porque que no se nos suba, no nos ensoberbezcamos cuando empezamos a hacer o empezamos a ver el fruto de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y no la creemos que somos nosotros, ¿verdad? De hecho, por ahí hay un canto que pues hace mucho tiempo que no lo escucho, pero va hablando de un burrito que dice, ¡ay! Todo el mundo me adora y me está haciendo caravanas y ¡ay! Ya va bien emocionado el burro. Y entonces la canción dice, no es a ti, burro, es al que llevas arriba. Era el burro que iba entrando en Jerusalén y entonces que llevaba a Jesús en la espalda. ¿Se acuerdan de esa parte de la escritura donde Jesús entra en un burrito a Jerusalén? Y entonces el burro se la cree que es él. ¡Ay! ¿Cómo me adoran? Y me echan caravanas y me dicen, Hosana, el que viene en el nombre de Jehová. Pero no, burro, es al que llevas arriba. Entonces hay veces que así nos pasa. Dios empieza a hacer obras, milagros, prodigios a través de nuestra vida y me la creo que soy yo y es el que va arriba de mí, que es Jesús. Entonces debemos de tener bien presentes. Así que habíamos hablado hace 8 días que la iglesia está basada en 5 propósitos. 5 propósitos que alguno de ellos me voy a identificar más con él y entonces me gusta más y entonces tiendo a hacer énfasis en él. Y entonces habíamos visto que estos 5 propósitos salen 2 de ellos del gran mandamiento y 3 de ellos de la gran comisión. ¿Y el gran mandamiento cuál es? No veas las notas, te lo tienes que saber. Eso es el gran mandamiento, nos lo tenemos que saber hasta dormidos. Cuando hablemos dormidos, el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y Jesús, cuando se lo preguntaron, él añadió otro y dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todavía no la puso bien fácil, dice, de estos 2 mandamientos depende toda la Biblia. Entonces, con esos 2 que nos aprendamos, tenemos esperanza de llegar al cielo, porque pues mira, dos mandamientos. Entonces, del primero, de amarás al Señor tu Dios, lo podemos poner en una sola palabra que se llama adoración. Entonces, adoración es algo que el ser humano hace consciente o inconscientemente. De hecho, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y entonces, si yo no me cuido, mi corazón inventa a quién adorar.
Si has visto esos conciertos de gente que no conoce a Dios y están en el concierto, y antes eran los encendedores, pero ahora sacan el celular, ¿verdad? Porque luego te quemabas. Entonces ahora están con el celular acá y le están cantando a la querida, le están cantando a la que se fue, le están cantando a la que ya regresó, y entonces están adorando ya sea a alguien o al que está allá arriba en la plataforma, ¿verdad? Y ¡ay! Se deschongan y demás. Bueno, ese es un tipo de adoración. Aunque la gente no lo comprende, están adorando. Hay quienes adoran a su carro, hay quienes adoran no es malo las cosas, ¿verdad? Suponiendo yo puedo adorar a mi familia, pero todo aquello que ocupe el lugar de Dios en mi corazón, ya está mal. Si la respuesta de ¿qué es tu motivación o quién es tu motivación en la vida? Y la respuesta no es Dios, entonces es un ídolo. Hay quienes es la educación, hay quienes, como te comento, la familia, hay quienes es el retirarse. Oh, ya casi cumplo los 60 y feria para retirarme. Y entonces, pues en el militar muchos de los amigos que yo tenía se la pasaban contando porque eran 20 años y se retiraban y ya estaban contando qué era lo que iban a hacer con el cheque y demás. Ese es su ídolo. Esa es tu razón de existir. Entonces la adoración, todos la tenemos. La cuestión es que, por eso son esos 5 propósitos, son universales, no importa en qué parte del mundo has nacido, cuál es tu cultura, tienes esa necesidad. Entonces, el primero es la adoración y sale de amarás al Señor tu Dios. Y amar a tu prójimo, de allí sale el siguiente propósito que es servir. Servir, otra forma de decir servir es ministerio. Ministerio, por eso escuchan a veces en el gobierno que el ministro de justicia. Bueno, lo único que están diciendo es el personaje de gobierno que se va a encargar de servir como el que hace justicia, pero le ponemos el nombre de ministro. Y ahí dices que a mí dígame ministro. ¿Sabes si tú vas a un restaurante, quién es el ministro en un restaurante? El mesero. Él es el Señor ministro porque Él es el Señor que está sirviendo. Entonces, el título de ministro a veces nos sentimos que es muy uy. Bueno, lo único que quiere decir es que sirve y tenemos que aprender a servir porque hasta Dios mismo vino a servirnos. De hecho, el Salmo 23, el salmo más conocido que dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice, aderezas mesas. ¿Sabes qué es aderezar una mesa? Ponerle los aderezos, ponerle el mantel, ponerle los cubiertos. Está diciendo, tú preparas la mesa, me estás preparando la mesa en presencia de mis angustiadores. Está diciendo el salmista, o sea, está diciendo, voy a comer y tú me estás sirviendo. O sea, Dios le está sirviendo la mesa, dice en presencia de mis angustiadores. Hay mucha enseñanza para sacar de allí, ¿verdad? Como, ¿quién le da hambre en tiempo de angustia? Bueno, lo que está diciendo el salmista es, en tiempo de angustia estoy tan tranquilo porque tú estás viniendo a servirme de comer. Pero aquí a lo que voy es que está Dios mismo poniendo el ejemplo de que Él sirve. Entonces nos tenemos que parecer a su imagen y semejanza. Entonces el primer propósito es adoración. El segundo es servicio. La adoración sale de amarás al Señor tu Dios y servir sale de amarás a tu prójimo. Porque si amo a mi prójimo, voy a buscar en qué lo ayudo, en qué le sirvo. Entonces, alguien que no sirve es porque no ama. Y dicen por ahí, el que no sirve, no sirve. ¿Ok? El que no sirve porque delante de Dios, pues no estás aprendiendo a qué naciste, para qué viniste a este mundo. Te vuelvo a recordar, hay quienes por tendencia personal, porque nos gusta, tendemos más suponiendo a servir, pero se me olvida adorar. Entonces por eso es que te hago énfasis en los 5 propósitos, porque tienes que crecer balanceadamente. Los 5 tienen que estar presentes en tu vida para que espiritualmente seas alguien sano. Sí se puede, no hay gente perfecta, pero sí hay gente sana espiritualmente. Y por lo mismo esto también se puede llevar al punto de congregación. Hay congregaciones que son buenísimas para la música, les encanta la música. Y entonces la hora y media, 2 horas o 3 horas que dura el servicio, se la pasan adorando. Y está bien, pero ¿qué de los otros 4? Y entonces todo gira alrededor de la música
y le preguntas a alguno de los que se congrega allí, oye, ¿quién fue primero, Moisés o Noé? Oye, y ¿quién fue primero? ¿O quién es el que escribió Romanos, Pedro o Pablo? Porque el discipulado no está presente, no estudian la Biblia. Entonces, hasta ahorita te he mencionado dos, ¿verdad? Que es adoración y ministerio. Salen del gran mandamiento. Pero después viene la gran comisión, que Jesús cuando se retiró al Padre, resucitó y se va con el Padre, deja a los discípulos que ya son nombrados apóstoles, les dice el gran mandamiento. Y literalmente dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Ok? Entonces, esa es la gran comisión. De allí van a salir los otros tres principios. Y estos 5 principios los encuentras en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Y entonces, de vayan y hagan discípulos, de allí sale evangelismo. Ir es llevar las buenas nuevas. Entonces, una congregación tiene que ir. Es algo, al mismo tiempo voy, y cuando encuentro a alguien a través del discipulado, pues lo traigo, ¿verdad? Entonces es un propósito mutuo, pero vayan y hagan discípulos, ahí está evangelismo. Y entonces es uno de los propósitos que a las congregaciones menos les gusta, algunos de ellos un poquito más descuidado porque no lo hemos entendido, tenemos que ir. Y después dice, hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. O sea, no está diciendo que solamente acepten a Jesús como Señor y Salvador, está diciendo discípulos. No está diciendo que nada más se bauticen en agua, ¿no? Está diciendo discípulos. Un discípulo, otra palabra, es alumno. Eso es discípulo, ser un alumno. Entonces, es por eso que la iglesia está llamada a desde enseñar cómo debe de ser una familia sana hasta cómo ser papá. Han escuchado gente que dicen, es que a mí nadie me enseñó a ser papá. Es que eso no te lo enseñan en una escuela, eso te lo enseñan en la iglesia, en la Biblia está. Entonces, hay quienes pues nadie les ha dicho que es en una iglesia, y hay quienes van a una iglesia, pero esa iglesia pues ha descuidado los 5 principios y pues nada más está adorando o nada más está en otro de los principios, pero no en el del discipulado. Entonces tenemos que entender, como te digo, tú puedes durar congregándote 20 años y si no entiendes esos 5 principios, pues nada más caemos en una rutina, pero no sabemos qué es lo que tengo que formar en mi carácter, ¿verdad? Entonces, adoración, ministerio, evangelismo, discipulado, de hacer discípulos, y dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿El bautismo qué es? Es un símbolo de que perteneces a la familia de Dios. Y el pertenecer a una familia también es una necesidad universal. De hecho, por diferentes razones hay niños que crecen en la calle. Y entonces esos niños que crecen en la calle empiezan a buscar su propia familia. Y entonces viene Satanás y pervierte esa necesidad. ¿Y cómo se llaman esos montón de niños que luego ya no son tan niños, sino son adolescentes jóvenes que están en las calles? Se empiezan a formar pandillas. Una pandilla es el sustituto que el ser humano busca porque necesito pertenecer a algo, una familia, necesito una familia. Entonces también se da, yo tuve varios compañeros que en el ejército, o sea, como crecí en la calle, ando buscando a quién pertenecer y entonces entro al ejército y cómo me encanta, porque es mi familia y doy mi vida por ellos, porque ya traen la necesidad. Pero la iglesia es quien debe de sustituir bíblicamente esa necesidad de familia. Muchos de nosotros, como te digo, por diferentes razones, pues que la familia Juárez, la familia López, la familia Pérez, esas son diferentes familias, pero la única familia que va a pertenecer por la eternidad es la familia de Dios. Entonces, por eso es tan clave que tenemos que saber solucionar nuestros conflictos, porque si tengo pleito con Periquita desde esta vida, ¿cómo voy a pretender llegar a la eternidad y pasar todo el tiempo en la eternidad con Periquita que me cayó gorda aquí en la tierra?
y que íbamos a la misma iglesia y no nos aguantábamos, no me saludaban y yo no la saludaba de vuelta. Y tenemos que el decir, bueno, tal vez no vas a ser mi mejor amiga o mi mejor amigo, pero no dejar que se anide raíz de amargura o un mal sentimiento, porque Satanás eso es lo que va a pretender. Entonces, esos son los 5 principios, nuevamente: adoración, ministerio, discipulado, evangelismo y hermandad. Hermandad es el último. Entonces, no importa el orden, aunque comúnmente una persona cuando, no es la regla, pero cuando recién llega a una congregación, de las cosas que más impactan a una persona que viene con hambre de conocer a Dios es la adoración. No sabe cómo adorar porque la adoración solamente la van a llevar a cabo en espíritu y en verdad aquellos que ya han recibido a Dios, que es la adoración que busca el Padre. Pero cuando entra en una congregación, la adoración de la congregación a Dios los impacta. Y entonces ven y escuchan y no comprenden espiritualmente qué es, pero algo en su cuerpo, su espíritu, le gusta. Y entonces comúnmente vienen y les gusta la adoración y enseguida y al mismo tiempo es la hermandad. En una congregación donde la gente no se siente bien recibida, así le llaman ellos, es que me sentí bien recibido. Es que lo que pasó es que percibiste que hay hermandad. Y eso es lo que la gente está buscando. Está cansado de lo que le llaman la hipocresía. Ay, que fulanito critique, que menganito acá, que no. Lo que tienen es hambre de pertenecer. Y entonces cuando una iglesia, como te digo, no es perfecta, pero está balanceada y sabe para qué existe, cuando llega alguien, luego lo hace sentir bienvenido. Es así como estar luchando por tener hijos y ya que lo tienes, ay, pues que se cuide solo. Así pasa en algunas congregaciones. Estamos luchando por el evangelismo y cuando Dios trae a alguien nuevo a la congregación, ay, pues se sentó en mi lugar. Ay, cae gordo, ahora me tengo que sentar en este otro. Y no le hablo porque me cae mal. Ay, dejó de venir. Ay, qué bueno, porque así ya tenemos más espacio. No estamos comprendiendo que la hermandad, o sea, van así entretejidos los propósitos. Puede, como te comento, haber evangelismo, pero si no hay hermandad, eso pasa muchas veces o ha pasado en la historia de la iglesia cuando vienen grandes evangelistas como Billy Graham, que hacía campañas. De hecho, me tocó a mí una cuando el Qualcomm Stadium antes tenía otro nombre, Jorge no sé qué, o George. Ya, quién sabe cómo le han cambiado el nombre a ese estadio. Pero ahorita creo que ya ni Qualcomm Stadium es. Pero la cuestión es que vino a San Diego y entonces cuando las congregaciones fueron, había un montón de gente que recibió a Cristo. Pero después de un año esa gente pues no encontró dónde congregarse porque muchas de las iglesias que fueron allí no estaban en la sintonía de hermandad. Y entonces los montones de papelitos para darle seguimiento a esa gente que recibió a Jesucristo, no se le dio seguimiento porque el propósito de la hermandad no lo tenían algunas iglesias que fueron allí. Entonces, te lo menciono porque tiene que ir todo entrelazado y no es el secreto de la salsa, así como de McDonald's, ¿verdad? La receta secreta. No. Es el comprender porque somos todos. Y cuando viene alguien que no sé si alguna vez lo has experimentado, que llegas a un lugar donde eres bien recibido y te dices, pues tal vez no le entiendo totalmente lo que están haciendo aquí, pero qué bien me trataron, como que nos conocíamos desde hace mucho tiempo, tengo ganas de volver. Entonces es adoración, hermandad, evangelismo. Tenemos que brillar en la sociedad afuera, pero perdón, iba en el orden, ¿verdad? Adoración, la gente llega, después hermandad, es lo que me va gustando, pero de allí tengo que empezar a ser enseñado, discipulado. Tengo que empezar a ser discipulado porque de otra manera viene el diablo y me engaña. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Cayó la semilla junto al camino, vinieron los cuervos y se la llevaron. Entonces tengo que aprender. Después de allí es empezar a servir en la familia de Dios. Si yo soy nuevo, paso un tiempo donde voy estudiando, voy siendo discipulado, ya me bauticé, ya soy parte de la familia de Dios, pero tengo que empezar a dar fruto de decir, yo también quiero ayudar. Es algo progresivo, natural. Y finalmente, te digo, no tiene que ser en ese orden obligatoriamente, pero vas a querer compartir el evangelio porque cuando
una característica de alguien que ya es maduro físicamente, si han visto los niños que van creciendo y se vuelven adolescentes, una característica para decir, ese ya es un jovencito, ese ya es una señorita, es que su cuerpo ya biológicamente se puede reproducir. Bueno, espiritualmente algo muy similar. Cuando esa persona ya empieza a sentir compasión por los que se pierden, es porque espiritualmente ya dejó de pensar en sí mismo y entonces ya está maduro y ya está pensando en reproducirse espiritualmente. Yo ya estoy bien, pero ¿qué de los que no conocen de Cristo? ¿Qué del que está en mi trabajo y sé que se está por divorciar? ¿Qué de toda la necesidad que veo? Y entonces dejo de pensar en mí y empiezo a ver hacia afuera y digo, tengo que compartir. Entonces, para que más o menos te aprendas los 5 propósitos, es, número 1, adoración. O sea, ¿a quién estoy adorando, verdad? El segundo, como te comento en este orden, ya que entró una congregación, lo que me llama la atención es hermandad. Entonces es el segundo propósito, ¿verdad? Son dos personas teniendo hermandad. Ay, mira, ya se llevan bien, ¿verdad? Ya son hermanitos. Te había comentado que discipulado, otra palabra para discipulado es ser alumno, ¿verdad? O sea, estás estudiando. Entonces el tercer propósito es enseñanza, es discipulado, es ser alumno, ¿verdad? Entonces como si fuera una E, al revés, ¿verdad? Ahí está la E. Pero es para aprendernoslo de alguna manera, ¿verdad? El cuarto es servir, porque pues ya que voy aprendiendo tengo que servir. Entonces el cuarto propósito es la M de ministerio. Y aquí somos hasta maras salvatruchas, mira. O sea, la M de ministerio. Y el quinto propósito es cuando le das la mano a alguien y le ayudas a salir de su problema, ¿verdad? O sea, le das las buenas nuevas. Le dices, ven, yo te ayudo, te evangelizo. Entonces, a grandes rasgos, ahí están las 5 respuestas, 5 instrucciones para la iglesia: adoración, ministerio, evangelismo, hermandad y discipulado. Estaban haciendo trampa, las estaban viendo, por eso se las sabían todas. Ok, no se preocupen, yo estaba haciendo trampa acá las estaba viendo. Entonces, la iglesia existe, número 1, para celebrar la presencia de Dios, y eso es adoración. Y como te menciono, no solamente se encuentran en la Gran Comisión y en el Gran Mandamiento, están por todos lados. Mira, Salmo 34:3. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Ese es el Salmo, ¿verdad? Otro Salmo, el 122:1. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. ¿Nos damos cuenta? Es adoración, ahí está presente. Y uno de los grandes canales para adorar es la música. Pero tú puedes adorar en cualquier lugar, haciendo cualquier cosa excepto pecar. Puedes estar manejando y si tú empiezas a manejar para Dios y le dices, Señor, esto que estoy haciendo lo hago agradecido a ti porque me permites tener manos y pies y la habilidad de poder ver el camino y lo hago para ti. El trabajo que te dediques, cuidar a tus hijos, el ser dentista, lo que sea, mientras no sea pecar, lo puedes hacer en un acto de adoración a Dios. De hecho, mucha de mi perspectiva va a cambiar cuando estos 5 propósitos están en mi vida. Un ejemplo, un esposo que está batallando un montón con su esposa. Vamos a poner ahora el ejemplo de un marido que sufre, ¿verdad? Para que no siempre la mujer. Este es un esposo que sufre porque su esposa también trabaja y entonces le deja la disciplina de los niños a él. Y entonces pues él llega bien cansado de trabajar, pero le toca cuidar chamacos. Y entonces está bien frustrado porque no solamente los tiene que cuidar, sino que la esposa le lleva la contraria. Y entonces así parece casa de locos allí. Y entonces él se está frustrando porque pues trabaja un montón, tiene que llegar a su casa y todavía tiene que llegar a cuidar niños. La esposa no le ayuda, o sea, el pobrecito está sufriendo un montón. Pero no se está dando cuenta que todo eso él lo puede transformar en adoración. Voy a trabajar como si fuera para Dios. Y entonces, en lugar de ver a mis hijos como unos latosos, los empiezo a ver como evangelismo. Son almas que necesitan ver el amor de Dios. Y entonces empiezo a ver, bueno, tengo que llegar a hacer la milla extra. Señor, dame fuerzas. Y entonces empiezo a hacer las cosas para Dios y a ver el punto de vista de que a este mundo vine
a ser formado en mi carácter, y mucho son esos 5 propósitos. Tengo que aprender a adorar a Dios, agradecerle porque tengo trabajo, porque tengo hijos, y entonces dejo de ver el problema tan difícil porque mi perspectiva ahora cambia. Ahora lo estoy haciendo para Dios y estoy dándome cuenta que estoy obteniendo algo del problema, que es algo positivo que estoy obteniendo, es que mi carácter se está pareciendo más al de Dios. Porque me empiezo a dar cuenta que es un reflejo de mi relación con Dios. Porque yo también soy bien desobediente con Dios. Porque pues nada más estamos viendo al esposo, ¿verdad? Que sufre mucho. Pero el esposo muchas veces no ora. Así como la esposa nunca le agradece a él nunca le agradece a Dios. Y entonces es un espejo. Entonces nos vamos dando cuenta que los problemas que vivimos terrenalmente es para formar los 5 propósitos. Adoración, hermandad, discipulado, evangelismo y ministerio, ¿verdad? En desorden, pero ahí están los 5. Tienen que estar presentes en mi vida, tienen que estar presentes en la iglesia y no caer en una rutina. Y entonces aún los problemas van cambiando cuando me voy dando cuenta que tienen una razón de ser. Y hay veces que pues nada más estoy haciendo énfasis en uno, pero en otro no. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en medio de los problemas leemos la Biblia, pero la leemos de verdad? Y cuando no hay problemas la estoy leyendo y me quedo de... Ay, ni le entendí nada, pero ya cumplí con lo que me tocaba hoy. Se los digo porque a mí me pasa, Ahora sí que no es domingo de confesión, pero es jueves, ¿verdad? Y hay veces que, ay, qué difícil, no le entendí nada a Isaías ahí, compadre, pero ya leí por hoy. El otro día me pasó, por eso les digo de Isaías, porque ando leyendo Isaías. Pero bueno, entonces estamos viendo que celebrar la presencia de, adoración, de Dios es adoración. Número 2, son lo mismo, te los vuelvo a repetir, pero ahora con textos bíblicos. Dice, comunicar la palabra de Dios es evangelismo. Y en Hechos 20:24 dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, es Pablo hablando, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo al servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Te vas dando cuenta cómo están por todos lados los propósitos. Es evangelismo, ahí tal cual, ¿verdad? Hechos 1:8, y serán mis testigos. Es cuando les está encomendando, diciéndoles que va a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Es Jesús hablándole a los apóstoles y dice, y serán mis testigos. O sea, tenemos que evangelizar. Entonces todo el poder, los dones, yo sé que hay veces que los hemos visto, a veces no los hemos visto, pero yo anhelo una iglesia que tenga los dones, pero más allá, que sepa para qué usarlos. Porque me ha tocado ver en los medios masivos de comunicación, ¿verdad? Que gente que es sana, o sea, que tiene el poder de sanidad, y gente que profetiza, pero lo utilizan para su beneficio personal, y hay veces que es así como si fuera un artista. La gente lo empieza a adorar a él en lugar de adorar a Dios. Entonces, no solamente se trata de tener los dones espirituales, sino saber para qué Dios te los dio. Y entonces, igual una iglesia no tiene nada de malo en anhelar que seamos más y que crezcamos como congregación, pero tenemos que entender para qué. Tenemos que entender que es para seguir con los 5 propósitos. No se trata para beneficio nuestro o para el beneficio de otra persona. De hecho, por ahí aquí hago un comercial. Ya saben que aquí hasta comerciales hay, intermedio y toda la cosa. Uno de los comerciales es, he batallado y le he dicho a Dios, Señor, esto tarde o temprano, si tú lo permites, vamos a tener 2 servicios. Y le digo, Señor, yo me defiendo, ya pusimos más sillas y pues sí, pero estoy viendo que las pobres panderistas pues ya casi se suben a los que estamos sentados aquí a veces enfrente, nos pican el ojo con la bandera, con la pandereta, ¿no? Y digo, no, pues sí, va haciendo falta 2 servicios, pero Señor, me voy a cansar más. Y me dice Dios, bueno, pero ¿de qué se trata? ¿De estar cómodo o de cumplir con el propósito de evangelismo? Y digo, ay, sí es cierto, Señor, los 5 propósitos, ¿verdad? Si por mí fuera me quedo con un solo servicio, al mejor horario, ¿verdad? 10:30, ya para las 12, a la hora de comer, pues ya nos vamos, pero, ¿y qué pasó con los propósitos, verdad? Entonces, y por otro lado, ¿verdad? Seguimos creciendo y ¿para qué es?
tenemos que mantenernos siempre en los 5 propósitos. No se trata que es para beneficio de alguien o de algunos, es cumplir con, acabo pronto con esto. ¿Por qué crecer? Porque algo saludable crece. Yo no le tengo que estar diciendo a mis hijos, Danielito, crece, mijo, ya llevas como 2 años del mismo tamaño, te me estás quedando enano, mira lo que crezcas. No tengo que estarle diciendo eso. Si yo cumplo con mi trabajo de estarlo alimentando balanceadamente, no se va a enfermar, y algo que no está enfermo crece. Es por eso que es clave en una iglesia que esté creciendo, porque si no está creciendo, entonces está enfermándose o ya se enfermó. Entonces, mucho de por qué seguir creciendo es porque algo que está saludable va a seguir creciendo. Y sobre todo que mientras haya gente que no conoce de Cristo, que podemos decir que aquí en Estados Unidos está bien difícil que alguien no haya escuchado el Evangelio. Pero como ahorita estás viendo, hay muchas congregaciones que no saben para qué son congregaciones. Que están, hay veces que es por cargo de conciencia, a veces que es por rutina, porque pues hace muchos años, hace 50 años hubo una generación que sí sabía para qué era iglesia, pero ahora los que quedaron ya no saben para qué. Y se ve en lo que tienen en sus eventos, en la hermandad, en el evangelismo. Pero mira, ya casi para terminar, número 3, incorporar a la familia de Dios, o sea, la gente. Vamos a buscar que se incorpore y eso se llama comunión, que es otra forma de decir hermandad. Cuando tenemos común unión es que estamos en hermandad. Y entonces ahí donde están todos mis voleiboleros, los del voleibol, despiértense, Tomás, eso, Tomasito, del voleibol, ahí están todos los voleiboleros. El propósito del voleibol, porque algunos dirán, pues es que ¿cómo? Que el voleibol sí. Tenemos que promover ese tipo de cuestiones porque eso ayuda a la hermandad. Y el otro día me estaba platicando, no es que sea chismoso Jonathan, ¿verdad? No, Johnny, pero me estaba platicando, ¿vieras qué bien nos llevamos? Me dice, ¿cómo nos hemos conocido? La amistad se ha afianzado y de eso se trata la hermandad. Entonces tenemos que promover espacios para que haya hermandad, porque en algún tiempo, te digo, a mí me pasó, hace como 15, 20 años que yo no entendía la iglesia, me enojaba con los que, ay, quieren pasársela en el parque. Ay, yo era de puro dentro de las 4 paredes. Pero ya que entendí, dije, no, pues es que es algo que es una necesidad. Y el otro día, ¿quién compartía? Creo que el pastor Joaquín estaba compartiendo de que qué bonito cuando la generación de adolescentes o jóvenes que ahorita están chiquitos en la iglesia sigan creciendo y entre ellos se conozcan y se enamoren y se casen los dos siendo creyentes, ¿no? Siendo cristianos. Pues de eso se trata, eso se da en base de la hermandad. Bueno, entonces nos vamos dando cuenta cómo en una iglesia todo lo que se hace debe de tener alguno de estos 5 propósitos en mente. Si no cumple con ninguno de estos 5, entonces la iglesia no debe de hacerlo. ¿Ok? Vamos al número, no leí los versículos, ¿verdad? Efesios 2:19, por tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, somos familia, debe de haber hermandad. Entonces, una de las cosas que enferma a la iglesia es el chisme, la murmuración, y eso sucede cuando pues, los miembros de una iglesia o no conocen el propósito de la hermandad o están en negligencia. Tenemos que tener en cuenta, como te mencionaba al principio, que va a haber iglesias para todo tipo de personalidad. Entonces también cuando hay gente que viene a nuestra congregación y no se siente cómoda, tampoco tomarlo personal. Hay gente que les gusta la música con volumen más fuerte. De hecho, conocí una iglesia donde la música, el tiempo de música, de adoración, tenían 5 diferentes lugares. Uno lo tenían con música acá de metal pesado. Y entonces, porque pues, no, ya me anda jaloneando aquí. No debemos de lo que es cristiano o no cristiano, es la letra. La melodía, esa es indiferente. Entonces, la melodía en el estilo de música habla más de tu personalidad que de la de Dios. Porque hay quienes que dicen, no, la música de metal pesado es del diablo. El diablo no inventó nada, solamente usa y corrompe lo que Dios hizo. La letra
La letra es lo que puede hacer. Y hay veces que estamos cantando unas canciones. Ay, acá bien, bien, bien. La melodía bien bonita, pero está diciendo, hay una que es clásica que se llama Mrs. Jones, está en inglés, que va diciendo que se ven en el parque y que viven enamorados. Y en esa partecita dice, aunque los dos sabemos que nuestro amor es prohibido, porque tú vas a dormir a otra casa. Y entonces te estás dando cuenta que están hablando de adulterio. Y bien bonita la música, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Y dicen, eso sí es del diablo, ¿no? Le está cantando al adulterio, pero... He escuchado canciones cristianas muy suaves. De hecho, hay una película que no me acuerdo el nombre, es producción argentina, que habla de un metalero. ¿Cómo se llama? Poema de salvación, de un metalero que era rock, artista de que no conocía de Dios, que se convierte, Dios lo transforma y ahora toca metal pesado cristiano, ¿verdad? Y muy buena la letra. Pero bueno, a lo que voy es que la música habla más del estilo de uno que el del de Dios, ¿no? De la personalidad de Dios, y hay iglesias para todo. Pero entonces cuando viene alguien, si no se siente cómodo, pues es porque le gusta más o el grito o alguna otra expresión, ¿verdad? Y entonces vienen aquí y dicen, no, pues aquí nadie se cae. Pues está bien, pues no hay problema. Ve, congrégate en un lugar donde se estén cayendo, pero hay todo tipo de iglesias para todo tipo de personas o personalidades, y mientras Dios lo esté bendiciendo, nosotros no debemos de criticarlo. No debemos de criticar una iglesia que Dios está bendiciendo, porque no sabemos el corazón de la gente y el corazón de Dios. Entonces, como te digo, habla más del corazón de uno cuando uno critica que de las preferencias de Dios. Número cuarto, que es el cuarto propósito, como te menciono, educar al pueblo de Dios, eso es discipulado. Efesios 4:12 y 13 dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Todos llegamos a la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, una humanidad perfecta que se conforme a la plenitud, a la plena estatura de Cristo. Nos vamos dando cuenta cómo dice que vamos creciendo a la estatura en plenitud. El discipulado es algo progresivo. ¿Cuánto tiempo nos puede tomar aprender todo lo que Dios nos quiere enseñar? No puedes llegar al punto de decir, eso yo ya me lo sé. Ay, Señor, otra vez me quieres enseñar lo mismo. No, o sea, una parte es decir, ya me sé toda la Biblia, y otra parte también desafiante igual es decir, ya la estoy poniendo toda por obra. Entonces siempre va a haber algo que puedo mejorar y mejorar. Y finalmente, demostrar el amor de Dios, eso es ministerio. Efesios 4:12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y aquí está, como te comento, puedo durar congregándome 20 años, pero si voy con la actitud así como si fuera al cine, llego, siento, veo la película, me como mis palomitas y salgo y me voy y sigo siendo el mismo, entonces no estoy entendiendo, tengo que servir. Es como esas familias, les he puesto ese ejemplo, donde el muchachote de 20 años no lava platos, no saca la basura, no riega el jardín, no lava los carros, no hace nada. Pues como que algo mal hay ahí, ¿no? Como que ese jovenzote parece que vive en un hotel. Tiene que ser parte de la familia y ayudar. Entonces eso es cuando yo voy madurando espiritualmente, debo de decir, ¿en qué ayudo? ¿Para qué me ha comido? ¿En qué puedo? Viendo la necesidad del cuerpo de Cristo. Entonces alguien que no está sirviendo es porque no ha entendido este propósito de ministerio. Porque puedes servir sin amar. Un ejemplo, como te digo, un mesero viene y te sirve, pero no porque te ame. Pero si en realidad tú estás amando, no puedes amar sin servir. Ves a tus hijos y tú, pues, tiene frío, tiene hambre, lo tengo que servir. ¿Por qué? Porque lo amo. Ya no te queda de otra, Tomasito, también, ¿verdad? Pero pues, no es cierto, es broma pesada, pero es porque lo amo. Amo a mis hijos, los sirvo. Si no amo, entonces algo hay mal dentro de mí. Pues no puede haber un cristiano si no ama, y tampoco puede haber amor sin servicio. Entonces tenemos que servir. Esto te lo puse en forma de diagramas para entender cómo lo hacemos aquí en Encuentro de Amor y Amistad. ¿Se me ayudan con los diagramas?
échale. Mira, es verlo de una forma en la que voy avanzando y madurando al mismo tiempo. Eso es lo que está simbolizando el embudo. Tengo que ir creciendo en mi compromiso y el embudo va representando una vida que está comprometiéndose más y más con Dios. Está en inglés porque son las clases que he tomado. Ya algún día te presentaré estos diagramas ya traducidos, pero comúnmente cuando yo entiendo como congregación que la gente que nos visita, lo más probable es que venga un domingo. Entonces te vas dando cuenta que el domingo, aquí te va el secreto, ¿verdad? Como pastor yo no voy a compartir en domingos temas de dragones del apocalipsis, ni la maldición por no diezmar, ni cuestiones de ese estilo, porque un nuevo, pues ese mensaje no... son los temas más espeluznantes, el hablar de dinero, cuestiones de atacarlo, de hacerlo sentir culpable. Si estoy entendiendo los 5 propósitos, esa gente lo que está viniendo buscando son buenas nuevas, buenas noticias. Entonces te voy a hablar de la esperanza del Evangelio, te voy a hablar de la hermandad, del amor que te tenemos. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que poco a poco, como Jesús dijo, ven y sígueme. No te voy a dejar así. El Espíritu Santo no te va a dejar así, pero cuando Jesús les dijo a los discípulos, ven y sígueme, no les dijo, cámbiate la túnica, mira, pues se te ve allí la chancla que ya la traes rota, no, pues cómo vas a seguir así con las chanclas así, no te las a cambiar. No, o sea, los aceptó como venían, pero en el camino les empezó a discipular y les dijo, tienes que perdonar 70 veces 7, tienes que, si alguien viene y te pide la espada, dale también la túnica, si alguien te pide que lleves 1 milla a la carga, llévala 2, entonces los fue llevando a través, por eso son las clases de madurez, de la 101, ahí dice 501, es que ahí inventaron una más, ¿verdad? Pero son nada más 4 por el momento aquí en la iglesia, pero también están los grupos pequeños, porque el objetivo es que vayas aumentando tu compromiso. Aquí también te revelo el secreto. Aquí el secreto, porque Jesús lo hizo así, es irte llevando a un compromiso mayor, no con una persona, sino, bueno, sí, con una persona que es Jesucristo y con el Evangelio. Entonces, para eso te vamos a ir incomodando a que vayas entrando en un compromiso cada vez mayor. Tú te puedes quedar en el punto donde gustes, pero ya para terminar, en la siguiente gráfica, bueno, eso se las explico después porque no me va a alcanzar el tiempo, pero el diamante de béisbol, si me ayudas, Juanito. Creo que es la última. Esa es. En el béisbol se entiende muy bien, ¿verdad? ¿Cómo es que ganan los equipos en el béisbol? Eso, bien, andando a las carreras. Sí, siempre andamos algunos de nosotros, ¿verdad? Pero no, tienes que recorrer los 4 puntos verdes, empiezas donde dice el 1, 2, 3, 4, pero puedes tener 3 jugadores donde dice número 1, en la primera base, puedes tener 3 en donde dice la segunda base, pero de repente te tocan 3 outs y quedas fuera y ninguno de esos jugadores llegó al número 4, ninguno llegó a home y entonces no hubo carrera. Bueno, así es la iglesia. Puedes tener a alguien que ya aceptó a Cristo, pero que no se ha discipulado ni está sirviendo. Puedes tener a 500 personas ya sirviendo, pero no están compartiendo el Evangelio. El objetivo es que cumplan con los 5 propósitos y todos haciéndolos en adoración. Esa es una iglesia saludable, balanceada, que entiende para qué viene. Entonces, sí, ya tomé la clase 101, ya soy miembro. Ok, ¿en qué estás sirviendo? ¿Ya te bautizaste? No, pues vamos a empezar por ahí, porque entonces no te estás discipulando, no estás entendiendo, no has aprendido. Entonces vamos a discipularte y ya que estás aprendiendo, no te quedes así con la cabeza grande y las manos chiquitas como dinosaurio, ¿verdad? Tienes que empezar a usar las manitas y entonces vamos a cuáles son tus talentos, qué es lo que te apasiona. Entonces, para que empieces a servir y finalmente compartas tu fe a otro. Y ahí es donde te reproduces espiritualmente y tienes hijos espirituales. Esa es una vida espiritual balanceada. ¿Va a haber problemas? Sí, pero aún los problemas me van a ayudar a cumplir con estos propósitos. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie. El tiempo me ganó, pero
Como te comentaba al principio, los objetivos es comprender para qué me congrego y apasionarme y darme cuenta, como te comentaba hace unas semanas atrás, el tiempo se está acercando para que Encuentro de Amor y Amistad a su vez pueda discipular alguna otra congregación en Latinoamérica. Aquí la pregunta es, ya que se abra la oportunidad, en agosto nos van a decir con qué iglesia nos van a emparentar para empezar a enviar gente que quiera explicar esto y más cosas a otras congregaciones que te comento. O sea, ya son congregaciones, pero hay veces que no entienden para qué. Y entonces viene un nuevo y lo lastiman. Entonces primero hay que alinear a las iglesias con estos 5 propósitos y entonces se va a dar el crecimiento para cumplir con la gran comisión. Entonces, ya te sientes que estás listo para explicar esto. Tú dices, no, pues es que yo no puedo ir. Bueno, ¿estás listo para apoyar a alguien que sí puede ir? Ese es parte de poner nuestro granito de arena, porque esto es trabajo de muchos, pero si somos 2.3 billones de creyentes, imaginan si todos entendiéramos para qué somos creyentes. Ya hubiéramos evangelizado a los otros 4 billones de seres humanos, ¿verdad? O 5, o los que sean. Pero si Cristo no ha venido es porque quiere decir que todavía no terminamos, todavía no cumplimos con la gran comisión. Entonces, a mí me gustaría que fuera nuestra generación. Que fuera nuestra generación, no sé cuántos digan, ya que venga Cristo, ya no veo duro sino lo tupido. Bueno, vamos a cumplir con la gran comisión para que Cristo pueda venir.